Es Radio. Extremadura. 102.1 FM. Continuamos en Es Radio con Es la Mañana de Extremadura y vamos a tratar ahora un tema relacionado con la educación, porque el sindicato del profesorado extremeño ha solicitado evaluar el estado de los colegios, de los centros educativos extremeños. Para hablar de este asunto tenemos al teléfono al vicepresidente de este sindicato, Alfredo Aranda. Alfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Coméntanos concretamente qué solicitud es la que habéis realizado. Pues mira, lo que le hemos pedido, le hemos dictado a la Consejería de Educación, es que acometa ya un plan de evaluación del estado actual de todos los centros educativos públicos para planificar después la restauración o la construcción, según el caso, ¿vale? Uh-huh. Entendemos que la evaluación del estado de los centros lo que permite, lógicamente, es conocer las necesidades reales y de esta manera poder plantear las actuaciones necesarias para ofrecer una solución individualizada a cada uno de ellos, o bien, ya digo, bien renovarlos, bien restaurarlos o bien construir uno nuevo. Mira, el anterior Ejecutivo tenía previsto un plan de infraestructura 2015-2020, que le llamaban, que está paralizado por el actual Ejecutivo. Parece, o eso dicen, que hay otro plan de infraestructura que sustituye al anterior, pero nada más sabemos, ¿vale? Parece que hay voluntad, pero de la voluntad solo no se vive. Entonces nosotros lo que le instamos a la Consejería es que actúe ya, ¿vale? Es muy importante hacer esa evaluación y que ya se está tardando en hacer. Es el primer paso, diríamos. Después habrá que establecer un calendario de actuaciones para afrontar la rehabilitación y las construcciones, lo que sea necesario. Es muy importante recalcar que dentro de la política de la Unión Europea, los fondos que vienen de Europa para cuestiones de infraestructura, entendemos, están destinados en una buena parte a fijar la población rural en el medio, es decir, a proteger la población rural. Nosotros entendemos que por ahí hay que empezar. Es prioritario la protección de los colegios rurales, porque protegerlos significa proteger la ruralidad. Y en Extremadura la ruralidad es determinante. Pero también hay que llamar la atención sobre la necesidad de construcción también de los centros que ya están planificados desde hace mucho tiempo y que no terminan de construirse, y ya están planificados desde hace años. Ciudades como Cáceres, por ejemplo, o pueblos como La Zarza, tienen centros planificados desde hace mucho tiempo, pero no han acometido la construcción de los mismos. Entonces, yo entiendo que ya hay una evaluación previa hecha de centros que se iban a construir, esos que se construyan y, por supuesto, que se establezca, digamos, un análisis general de todos los centros. No todos los centros van a necesitar un centro nuevo, pero muchos centros necesitarán pues que los rehabiliten, que añadan módulos nuevos, en fin, que los rectifiquen y lo adapten a las necesidades que tienen hoy día. Eso es lo que pedimos al Ejecutivo, que no se duerma, que se espabile y que de una vez por todas acometa las necesidades de los centros que ya están esperando desde hace tiempo. ¿Por qué, Alfredo, esta solicitud desde vuestro sindicato ahora? ¿Cuáles son los casos a los que os estáis enfrentando día a día? Pero mira, no ahora. Es decir, nosotros, nuestro sindicato, desde hace muchos años, tiene un concurso fotográfico que se llama Maestro Zenón Garrido, y ese concurso, el leitmotiv del concurso es precisamente el estado de los centros. Pedimos a los compañeros de los centros que nos manden fotografías, después se premia una y tiene lógicamente hay un fallo del jurado y tiene su premio, ¿no? Y se hacía para llamar la atención de la ciudadanía, llamar la atención de las autoridades, que los centros, hay muchos centros que están mal. De ese tipo de fotografías nos llegaban de todo, fotografías donde cables por fuera, ventanales rotos, techos caídos. Bueno, sin ir más allá, hace pocos días uno de nuestros delegados de riesgo laboral se desplazó a un pueblo de Cáceres, Pueblo Nuevo de Miramontes concretamente, donde se había caído el techo de un aula. Es decir, más claro el agua. Es decir, los centros hay que revisarlos, los centros hay que atenderlos, hay que estar sobre ellos, hay que mantenerlos, en una palabra. Si tú no mantienes el centro, como la casa de cualquier persona, si tú no la mantienes, no la pintas, no la tienes atendida, finalmente se te va cayendo. Entonces, es necesario esa evaluación. Es decir, para saber el estado actual de los centros, habrá que evaluarlos. Y habrá que empezar ya para poder tener una visión clara de lo que hay. Pero insisto, es que hay muchos centros que están planificados de construir desde hace ya muchos años. Pero años, estamos hablando de que hay centros, el de La Zarza, por ejemplo, que si la memoria no me falla, su construcción está planificada desde el 2011 o 2012. Está aprobada, planificada ya y estaba aprobada en su momento. Sin embargo, no se ejecutó. Hombre, yo creo que ya es el momento, y así lo mismo te digo en Cáceres, lo mismo te digo en Malpartida, en Mérida, en Badajoz. Hay centros
que ya se podía, la Administración ya podía perfectamente iniciar esa construcción de centros que ya están planificados. Pero además, la evaluación del resto de centros para ver las necesidades que tienen. Claro. Una vez por todas, ir acometiendo. Yo no digo que haya que hacerlo de aquí a mañana, pero por lo menos empezar con la evaluación, que es el primer paso. Quería preguntarte, Alfredo, hablas de que es una reivindicación efectivamente que ya lleva mucho tiempo. ¿Qué respuestas os dan desde el Ejecutivo actual? Porque no hay dinero, básicamente. Había un plan que se llama el Plan FEDER, un plan europeo, sí, que era dinero precisamente para construir infraestructura, pero si el Ejecutivo actual le echaba la culpa al anterior de que sobreejecutó esos fondos, los sobreejecutaron, gastaron más de lo que había. Pero bueno, el Ejecutivo anterior también acusó de lo mismo al anterior, digamos. Se acusan unos a otros y unos por otros y la casa sin barrer. Y bueno, yo creo que hay que dejar de acusaciones de unos a otros y vamos a ver, los que están ahora son los que están y son los que tienen que dar respuestas. Y se les pide respuestas a los que están. Entonces la respuesta es que se dejen de acusar a nadie y que empiecen ya a establecer un orden, un calendario para acometer las necesidades de los centros. Y si hay que empezar por una evaluación, la evaluación no cuesta dinero. Evaluar las necesidades de los centros no cuesta dinero. Costará dinero después hacer los centros o restaurar los centros, pero evaluar las necesidades de los centros no cuesta dinero. Y por tanto, deben empezar por ahí. Y no hay excusa para que no empiecen ya a evaluar las necesidades de los centros. Hablando también de lo fundamental, porque claro, hablamos de que hay centros que necesitan obras, hay centros que necesitan adecuaciones, sí, pero el meollo de la cuestión, por así decirlo, es cómo puede llegar a influir estos centros que se encuentran en mal estado en el aprendizaje de los niños y en la seguridad también de estos niños que se encuentran allí. Pues mira, hay centros que son pequeñitos, sin embargo tienen muchísima demanda de alumnado. Eso ocurre en algún centro de primaria de Mérida, que no pueden crear más unidades porque no tienen dónde meter los niños, ni más ni menos. Es decir, claro, ese centro habrá que añadir módulos y hacer ese centro más grande, por ejemplo. Es un ejemplo que te pongo. Entonces, ¿eso cómo se sabe? La dice, pues evaluando los centros, la unidad de los centros, eso los equipos directivos. Cuando tú hables con el equipo directivo te va a decir perfectamente las unidades que tiene. Lógicamente, habrá que ir a visitar el centro y ver sobre el papel, en directo, cómo está ese centro, pero ya el testimonio del equipo directivo va a avanzar mucho para clarificar las necesidades que tiene el centro. Pues por ahí hay que empezar. Claro, es decir, hay centros, por ejemplo, con el aula que habrán cerrado en Pueblo Nuevo de Miramonte porque se ha caído el techo, pues son un hándicap para el centro. Esos niños tendrán que ahora que distribuirlo no sabemos dónde ni cómo. ¿Sí? Claro que influye muchísimo la calidad del centro en cuanto a infraestructura se refiere, también influye mucho en la calidad de enseñanza. Por supuesto que sí. No lo mismo un centro donde te esté entrando un frío de órdago por las ventanas porque cierran mal, porque son ventanas viejas y antiguas, a un centro nuevo con ventanas nuevas, o a las ventanas nuevas de un centro menos nuevo, pero con ventanas nuevas que cierran perfectamente herméticas y hay un buen clima dentro y no se escapa el calor hacia afuera, ¿no? Entonces, claro, todo eso influye en que los chavales puedan estar más a gusto y, por tanto, puedan rendir más. Claro, te lo preguntaba porque reiteradamente en España, cuando se hacen evaluaciones de calidad en cuanto a la calidad de la enseñanza, comparándola con otros países europeos o con otros países a nivel mundial, no suele salir muy bien parada la calidad de nuestra enseñanza y muchas veces se piensa que es por los programas de enseñanza y, claro, también pueden llegar a influir factores como estos que estamos hablando ahora. Todo influye, todo influye. Es decir, cuando un centro tiene recursos, no estamos hablando solo ya de infraestructura de obra, digamos, sino cuando un centro tiene recursos, aulas donde los alumnos puedan tener una biblioteca grande. Hay centros que no pueden tener biblioteca o prácticamente la biblioteca es un trastero con libros acumulados. Claro, eso influye mucho. Los centros europeos claramente sí se distinguen por tener una infraestructura muchísimo más adecuada a la nuestra. De hecho, la Consejería comete también un error muchas veces en los centros nuevos que hace, que eso ya es la repanocha. ¿Sí? Muchas veces se construyen centros fijándose más en lo bonito que queda el centro más que en lo práctico que debe ser. Tiene que primar lo funcional. El centro tiene que ser funcional. De nada me vale que el arquitecto que lo haga quiera ganar un premio si después el centro no es funcional. Y se me caen los techos o está mal orientado y me entra el sol cuando no debe. Claro, los centros deben ser funcionales. Entonces, claro, lo que en Europa prima precisamente es eso, la funcionalidad de los centros. Entonces, hacen centros muy funcionales y muy bien pensados y muy bien estudiados.
Eso en Extremadura o en España, en Extremadura no lo tenemos. Por una parte tenemos centros viejos que ya hay que restaurar o tirar y construir nuevos, y por otra parte tenemos que una gran parte de los centros nuevos que se construyen no son centros funcionales. Son centros que adolecen de funcionalidad, lo cual es un grave problema también, porque son centros que se acaban de construir. Muy bien, pues muchas gracias a Alfredo Aranda, vicepresidente del Sindicato del Profesorado Extremeño, por compartir con nosotros estos minutos de radio y darnos detalles con los que cuenta su sindicato sobre la situación actual en la que se encuentran muchos centros educativos en nuestra región. Gracias, Alfredo, y buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Bien, pues nosotros vamos ahora a hacer una pequeña pausa, vamos a ir con nuestras firmas comerciales y a la vuelta seguiremos con toda la actualidad en Es la Mañana de Extremadura. Es Radio. Extremadura, 102.1 FM.